Si quieres saber lo que viven los habitantes de Gaza en estos momentos, con este video puede hacerse una idea. Los ataques israelíes estremecen las calles de Deir al-Balah, cerca de la ciudad de Gaza, mientras varias personas caminan por la calle e intentan refugiarse como pueden. En algunos casos se aprecia que ni siquiera tienen la fuerza suficiente para huir. Estos ataques parecen un preludio de lo que podría ser una inminente ofensiva israelí en la ciudad de Gaza, la más grande en el norte de la franja. Precisamente allí, decenas de personas protestaron este jueves entre los escombros de los edificios devastados por la guerra. Los manifestantes se negaron a abandonar sus hogares y algunos exigieron incluso la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hombres, mujeres y niños llevaron carteles en los que podía leerse "Alto el genocidio" y "Gaza se está muriendo". Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ya confirmó que aprobará un plan militar para tomar el control de la ciudad de Gaza. La decisión supone una importante escalada en el conflicto que estalló el 7 de octubre de 2023. Al mismo tiempo, Netanyahu afirmó haber dado instrucciones para iniciar negociaciones que propicien el fin de la guerra bajo condiciones aceptables para Israel. אנחנו בשלב ההכרעה. אני הגעתי היום לאוגדת עזה כדי לאשר את התוכניות שצה"ל הציג בפניי ושר הביטחון להשתלטות על העיר עזה ולהכרעת החמאס. אני מאוד מעריך את ההתייצבות של חיילי המילואים וכמובן של הצבא הסדיר למען המטרה החיונית הזאת. במקביל אני הנחיתי Una fuente israelí afirmó que el ejército dará a los palestinos unos 2 meses para evacuar la zona densamente poblada antes de que comience el asalto. ¿Estamos a las puertas de un nuevo mapa de Medio Oriente? Vamos a hablarlo con mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida a Fernando Wilson, profesor docente de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. Él es doctor en Historia y Ciencia Política. Gracias por estar con nosotros, Adolfo. Comienzo trasladándole esta pregunta que nos hacíamos cuando lo presentamos. ¿Estamos a las puertas de un nuevo mapa de Medio Oriente? En términos prácticos, Medio Oriente ya está cambiando marcadamente desde los acuerdos de Oslo de 1994. Pero en este caso en particular, desde el 7 de octubre del 2023, ciertamente hay un cambio dramático en términos de que en la escena macro, Irán y el eje de la resistencia ha perdido claramente su capacidad de influencia. Eh, la virtual destrucción de Hamas, la neutralización de Hezbollah, la caída del régimen de Assad en Siria y, bueno, los recientes ataques a Irán, todos ellos han llevado a una posición en la cual claramente el equilibrio de poder dentro de la región ha estado variando sustancialmente en favor de Israel. ¿Hay alguien capaz de frenar a Israel hoy día? Estados Unidos, pero ciertamente Estados Unidos, lejos de quererlo frenar, parece ser compartir la opinión israelí de que buscar un equilibrio permanente en la región implica la desarticulación de Irán y su capacidad de acción asimétrica. En ese sentido, que Irán pueda seguir manteniendo fuerzas proxy, como por ejemplo los Houthi en Yemen, los ya mencionados Hezbollah, Hamas, el régimen Shia en el sur de Irak, es considerado una amenaza estructural por parte de Israel, que ha llevado a considerar este conflicto como un conflicto vital de supervivencia. Por lo tanto, claramente esto está más allá de la mera negociación política y ha entrado en una fase de suma cero donde claramente tanto Hamas respecto a Israel como Israel respecto a Hamas consideran que es imposible la coexistencia con el otro en un pie de relativa igualdad. Y bueno, la tragedia en Gaza confirma que Hamas parece ser que claramente cometió un error grueso con el ataque el 7 de octubre del 2023 y la población civil en Gaza está pagando un precio espantoso por ese error. Después de tantos meses justamente de ataque israelí sobre Gaza, ¿cuánto queda de Hamas? Difícil de saberlo, sobre todo considerando que un grupo asimétrico, un grupo terrorista de estas características, eh, sobrevive básicamente por su fuerte relación con la población civil. Por lo tanto, es tremendamente difícil poder decir quién es efectivamente miembro de Hamas y quién no lo es.
probablemente parte considerable de la población de Gaza tenía relación, aunque no fuera más que indirecta, con miembros operativos dentro del sistema. Recordemos que Hamas también ejercía el control político desde el 2007 de forma poco legal, digamos, cuando pierde una elección y da un golpe de Estado, se apodera del control de la franja, no se lo devuelve a la autoridad palestina, a Fatah, que triunfa en esa ocasión. Y resulta tremendamente difícil separar, por tanto, las brigadas Al-Qassam, que son los grupos militares de Hamas, de la administración civil y de los propios civiles dentro de la franja. Ahora, este plan que dice Netanyahu que va a aprobar de las FDI para terminar tomando el control de la ciudad de Gaza y a la vez tratar de buscar un alto el fuego, ¿es compatible o está utilizando la posible invasión a la ciudad de Gaza como un arma para presionar, para tratar de conseguir el alto el fuego? ¿Israel quiere un alto el fuego, quiere solucionar el problema o quiere directamente terminar de invadir Gaza y sacar a todo el mundo de ahí? A ver, la franja de Gaza, en cuanto a tal, está prácticamente devastada. El ataque que se está planificando ahora es sobre la ciudad de Gaza, en el centro norte de la franja, que es el santuario principal de lo que queda de Hamas y donde todo indica que se encuentran los rehenes. Pero el verdadero tema en esto es que claramente esta guerra ya no resiste más en términos políticos y hay que terminarla en un lapso comparativamente breve. En esa situación, Hamas está apostando por lograr prolongarla y sobrevivir y continuar siendo un factor de poder dentro de la franja de posguerra, mientras que Israel ha adoptado exactamente la opinión inversa, es decir, sacar a Hamas, desarmarlo y expulsarlo de la franja y entregarle el control a un gobierno de transición probablemente liderado por estados del Golfo Pérsico. Se ha hablado directamente de Qatar, Arabia Saudí y por supuesto Egipto. No es del Golfo, pero cumple un rol importante siendo Ujú. colindante con la franja. En ese choque de voluntades, Hamas se juega literalmente la vida de su rama militar y su rama política en la franja, mientras que Israel percibe que lo tiene al alcance de la mano. Y a estas alturas del partido, claramente ninguna condena internacional va a impedir dar ese último salto que ellos perciben como que les podría entregar finalmente la victoria. En términos prácticos hoy día, si bien la intención de recuperar los rehenes sigue siendo un factor político muy importante para Netanyahu, también es cierto que tiene claro que Hamas no puede liberarlos porque desde el momento que lo haga, pierde su última herramienta, su último instrumento de negociación con Israel y por lo tanto la capacidad de contener un ataque que sería sencillamente mortal. Por lo tanto, se ha llegado a un punto de quiebre en el cual la única salida que sería como lo ocurrió en 1983, el abandono de la OLP de Beirut en el conflicto, la Ujú. invasión israelí al Líbano, ha sido descartada reiteradas veces por el propio Hamas. Por lo tanto, nos encontramos en un caso del choque de una fuerza indetenible contra un objeto inamovible. Y finalmente, el resultado es trágico y bueno, hay 2,5 millones de civiles que quedan atrapados entre medio de del choque de estas dos voluntades y de la tragedia consecuente. Fernando, usted recién decía que una de las opciones de Israel es tratar de sacar a Hamas y poner un gobierno transitorio para que reconstruya el lugar. Suponiendo que esa sea la intención de Israel y no realizar una limpieza étnica como dicen sus críticos, ¿no corremos el riesgo de que pase lo mismo que sucedió en Irak? Que cuando lo sacaron a Saddam Hussein, el gobierno de transición, y después terminó siendo una debacle lo que sucedió allí. ¿Es factible, es viable esto que propone Israel? A ver, hay una diferencia central. El Irak moderno es la Mesopotamia de la partición posterior a al colapso del Imperio Turco Otomano y representa la Ujú. presencia de tres grupos étnicos marcadamente distintos: árabes suní, árabes shia y los kurdos, que solamente podían ser contenidos precisamente manu militari, primero por el rey Idris Ujú. y posteriormente por la sucesión de liderazgos Ba'ath. En este caso en particular, Gaza tiene una población social y culturalmente homogénea, esencialmente refugiados palestinos y antiguos habitantes del Gaza egipcio previo a 1967.
Este grupo de personas desde el año 2005 está siendo gobernado por Hamas y un gobierno árabe encontraría un escenario mucho más homogéneo y a la vez mucho más dramático y desesperado que el que se presentó en Irak. De la misma forma, lo reducido de la superficie geográfica que abarca la franja permitiría a un gobierno árabe el establecimiento de redes de control probablemente mucho más eficientes. Limpieza étnica es mucho más complejo por cuanto siguen siendo 2,5 millones de habitantes que, seamos sinceros, ningún otro Estado árabe quiere aceptar, Ujú. considerando que la imagen palestina en el mundo árabe es bastante compleja. Recordemos los eventos de Septiembre Negro en Jordania, la guerra civil libanesa y finalmente la recepción que dieron los migrantes palestinos en Kuwait a las tropas de Saddam Hussein.